Muy buenas noches. Tenemos un invitado de lujo, un diplomático de carrera de la hermana República de la Nación Argentina. Me refiero al embajador Pedro Cornelio von Heike, Así es. con el apoyo de nuestro corresponsal para Latinoamérica, Juan Cruz Castillera. Juan Cruz, buenas noches. Presente a nuestro invitado. Buenas noches, doctor. Un saludo a toda la audiencia de Santa Cruz de la Sierra en Bolivia. Es así, tenemos el honor de estar en comunicación con uno de los prestigiosos diplomáticos de nuestro país, el doctor Pedro von Eiken, que es doctor en ciencias políticas, es columnista del importante diario argentino La Prensa. Estuvo destinado en las embajadas de Argentina en Finlandia, en Alemania, y fue embajador en la República de Haití. Vamos a hablar de un tema muy interesante para analizar, en este caso con un diplomático, que es lo que está ocurriendo en el mundo con la invasión Rusia-Ucrania. Juan Cruz, no se olvide que el apellido, si bien el nombre es ruso, el apellido es alemán. Von Heike. Von es apellido que utilizan el von la gente de la alta sociedad, los que tienen títulos nobiliarios, podemos llamarlos, ¿no? ¿O me equivoco, embajador? No se equivoca, Subirano, no se equivoca. Y segundo, el embajador, al ser diplomático en carrera, él ostenta el título y el cargo vitalicio de embajador, ¿o me equivoco? No, más que vitalicio, sí, nosotros mantenemos lo que se llama el estado diplomático. Yo me retiré en abril del año pasado, justo hace un año, cuando me doctoré en ciencias políticas, y mantenemos el estado y el pasaporte diplomático, pero yo estoy retirado ya. Bueno, yo le voy a llamar de embajador, y si alguien se molesta que venga a meterme preso, ¿ya? No. Embajador. Nunca metería preso a un cruceño, adoro la ciudad de los anillos, la conozco bien. Más o menos bien. Cuéntenos lo que es la carrera diplomática en el Coloso del Sur, en Argentina. ¿Qué lo llevó? Bueno, en Argentina hay de todo menos argentino, usted es europeo. Entonces, ¿qué lo llevó a abrazar la carrera? Y le salió pues mal el otro día al presidente Alberto Fernández, porque la historia era así, ¿no? Que los aztecas descienden, ¿cómo es de los mexicanos? Los aztecas, los fulanos de no sé qué, y los argentinos de los barcos. Pero él no se lo acordó tan bien, y dijo de la Europa, dijo, ¿no? Y fue muy criticado el presidente Alberto Fernández, que ya es un político conocido, polémico, pero conocido, ¿no? Entonces, usted, en resumen, argentino de nacimiento. Sí, nací en la Argentina, mi madre ya era quinta generación de Argentina, de origen catalán, y mi padre fue soldado paracaidista alemán en la Segunda Guerra Mundial. O sea, otro extranjero en la Argentina. Porque uno más que bajó del barco, y bajó del barco en el año 48, así es. Es increíble, ¿no? Porque yo cuando he tenido la suerte, la oportunidad y los recursos de ir a visitar Argentina, lo mejor que tiene Argentina, discúlpeme, ir a los lagos del sur, llegar a San Carlos de Bariloche y pasar la cordillera de los Andes en barco, no como pasó San Martín a caballo, ¿no? Lago Esmeralda, el otro lago, los volcanes, uno llega a Puerto Vara, a Frutillar, a Puerto Montt en Chile. Entonces, es una de las mejores cosas que hay. Pero también Buenos Aires como Buenos Aires es un gran país. Yo no sé, es una ciudad grande, es una ciudad bastante grande, 3 millones y medio de habitantes. Yo, por ejemplo, les recomiendo a todos los inversionistas vayan y compran a la Argentina, porque Argentina es un país tan grande que nunca va a sucumbir. Bueno, tenemos nuestros sobresaltos, doctor, también. Tenemos nuestros sobresaltos. ¿Quién no, pues, no? Cuéntenos cómo entrar a la academia a la escuela de embajadores, a la Cancillería, se llama. Aquí en Bolivia tenemos una escuela que durante 4 años forman a los futuros
cancilleres, o 2 o 3, es como una maestría, los futuros diplomáticos. Después hay diplomáticos de carrera, y dependiendo de qué tan político es el gobierno, hay menos o más diplomáticos de no carrera. Sí. ¿Ya? Sí, nosotros también, bueno, para ingresar a la academia que usted llama, en nuestro caso es el Instituto del Servicio Exterior de la Nación, que depende de la Cancillería. Ya hay que tener título universitario mínimo de 4 años, hay que tener 2 idiomas y dar un concurso de ingreso extenso de 1 mes y medio de exámenes, ensayos escritos, etcétera, coloquios con embajadores, y después los primeros 20 o 25 promedios, depende de la cantidad de vacantes, hacen un curso de 2 años con dedicación exclusiva. Escúcheme, embajador, curso, pasan a la carrera. Aquí en Bolivia, además de todo eso, hace falta una muñeca, sí. Aquí también a veces ayuda, sí, sí. También, para la carrera después. Claro, siempre, decía un senador de hace 50 años atrás, decía, mientras más padrinos tenga, más cristiana es la guagua, o sea, el bebé. Ah, eso está bien, está muy bien, y tiene razón. Es gente extremadamente inteligente, extremadamente cordial, y mis amigos que han estado en esa academia a veces me dicen, el problema de ustedes los cruceños es que son irreverentes, me dicen. Ah, bueno. Claro, porque no tenemos probablemente esa formación propia de la que le da una cancillería, que le da una escuela diplomática, ¿no? Pero he conocido diplomáticos bolivianos muy, muy buenos, también de carrera en el exterior. Yo tuve 37 años y medio de carrera. Yeah. Alemania, 2 veces Alemania, Cuba, Finlandia, Haití, ya tuve y bastante. No en todas las embajadas he habido bolivianos. En Haití, por ejemplo, mi último puesto había 21 embajadas, 7 latinoamericanas nada más. Y bueno, pero no me ha tocado compartir con muchos diplomáticos bolivianos. Ya desde comenzar en Alemania, cuando yo estuve en Alemania primera vez, cayó el muro de Berlín, se reunificó Alemania. 1989. El 9 de noviembre, exactamente. Muy buen trabajo del presidente de los Estados Unidos y del Papa. Y sí, Juan Pablo II. Lech Walesa, y un trabajo también integral con la CIA. Entre los dos y esos hicieron muchísimo para ¿Era Bush o Nixon? Y Gorbachev también tuvo lo suyo, Gorbachev también ayudó. ¿Bush o Nixon fue en ese entonces? Bush padre, ¿no? Sí, estaba Reagan también, pues. Reagan, ¿no? Reagan, Juan Pablo II, Mikhail Gorbachev, y el famoso sindicalista del sindicato Solidaridad en Polonia, ¿no? Todo pusieron su granito de arena para que caiga el muro de Berlín. Pero antes cayó en Polonia, siempre me lo recordaba hace unos años el embajador polaco en Buenos Aires de hace 6, 7 años. Mira, Pedro, no te olvides que nosotros llegamos y es cierto, unas semanas antes de caer el muro, Polonia tenía su primer gobierno democrático, unas semanas nomás. Y lo mostraban ahí en Polonia, lo mostraban al preso político sindicalista Lech Walesa, se distraía, lo mandaron a un castillo y aparecía en la foto tomando sol, digamos, al lado de una piscina, no sé si se recuerda. Bien. Sí, ¿no? Así es. No eran tan torpes tampoco los dictadores polacos. Y después pasó un año, bueno, en el caso alemán, yo estaba en Hamburgo en realidad. Pasaron 11 meses hasta que el país se reunificó, el 3 de octubre del 90. Cayó el muro, con la caída del muro cayó el comunismo y el socialismo, y tuvieron que esperar hasta el 2008 con el colapso de la bolsa de Wall Street, cayó el capitalismo. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Como diría el Chapulín, ¿y ahora quién nos puede ayudar? Ay, lamentablemente, doctor, no tenemos la bola de cristal para saberlo, pero tiene mucho que ver el conflicto aunque parezca mentira, de ahora de Ucrania con Rusia, con Alemania por la caída del muro, porque no se sabía que se iba a hacer en ese momento con la Alemania unificada. Después vino el problema de que los ex satélites soviéticos también se hicieron de la OTAN, pero en ese momento, ¿qué hacemos con Alemania? Y bueno, al final Alemania respetó los límites después de la Segunda Guerra
al reunificarse y no fue un problema, digamos, pero había líderes europeos que dudaban que un país tan Lo grande... que le quedó después del latrocinio de los países aliados. ¿Le quedó, perdón? Del territorio que le quedó a Alemania después de la repartija de los aliados. Claro, perdió, después de la guerra, perdió lo que era la parte donde nació mi padre, Prusia Oriental, que hoy es un enclave soviético, o ruso, mejor dicho, Kaliningrado. Pero era parte de Alemania, ¿no? Ahí estaba la cueva del lobo que tenía. Y como todos somos iguales, ¿no? Así como San Petersburgo lo llamaron Leningrado, claro. Así en la ciudad de Puerto Presidente Stroessner ahora se llama Punta del Este, aquí cerca. Ciudad del Este, sí. Ciudad del Este, y antes era la ciudad Presidente Stroessner. Exacto. ¿Se acuerda usted, embajador? Sí, ¿no? La historia se repite. A veces sí, son ciclos históricos que se repiten, claro. Claro. Entonces, qué bello. Entonces, y usted debe mantener el amor hacia su madre, las 6 generaciones de argentinos, catalanes, comerciantes, etcétera, y también debe correr por su sangre la familia de su papá, ¿no? Hombre de sí, combate. Claro. Y también quiere la casualidad que mi hija de mi primer matrimonio, mi única hija, haya nacido en Barcelona, más catalana que el pan con tomate, pero bueno. Sí, ¿no? Terrible, ¿no? Terrible. Terrible, el catalanismo me persigue, el jamón serrano me persigue por todos lados. ¿Y por qué usted como diplomático, por qué unos son malos, otros son buenos, con la misma circunstancia? Por ejemplo, al final de la Segunda Guerra Mundial hubo el tribunal de Nuremberg. Ahorcaron a muchos, mataron a muchos. ¿Y qué pasó con la bomba atómica del 6 de agosto de 1945 y la del 8 de agosto en Hiroshima y Nagasaki, donde murieron 500.000 de población civil? ¿Hubo tribunal para ellos? Me parece que no. Porque el piloto que llevaba el Enola Gay, que era un B4, exacto, de 4 motores, murió de viejo. Igual Truman, igual el otro. Y eso, aquí en la China es genocidio. Y murieron muchos, cientos Casi de miles de personas. Casi 1 millón en las 2 ciudades. Civiles, niños, religiosos. Ojalá haya llegado la bomba a un cuartel, ¿no? Por Dios. Y eso es lo que me pone a mí incómodo. Nosotros en nuestro diario, nuestro periódico, que es el más antiguo, yo diría de Bolivia, pero de Santa Cruz, salió a la luz el 1 de enero de 1864, hemos tomado esta decisión. Hicimos los trámites necesarios y tenemos 2 páginas, la 14 y la 15. La 14 informa de acuerdo a los medios serviles al imperialismo yanqui. Y la 15 informa de acuerdo a los medios serviles del imperialismo ruso. Entonces, prácticamente es como ver el día y la noche. Como esa famosa historia que cuando visitó el Papa Juan Pablo II a Cuba por el malecón se le voló la mitra, le llaman, ¿no? El sombrero. Fidel Castro entró y de pronto caminó y no se hundió en el agua. Entonces el observatorio romano decía así: milagre, milagre. John Paulus II hizo el milagro para que Fidel camine sobre las aguas. Eso se me había escapado. Mire que estuve en Cuba 3 años, ¿eh? Y después ese es el observatorio romano, ¿no? El diario Grama, el nombre de la embarcación que llevó a los guerrilleros, decía: Fidel es un santo, caminó sobre las aguas. Y el Miami Herald, que es de los cubanos en el exilio, como decía, Fidel está tan enfermo que no puede nadar. ¿Qué le parece, embajador? ¿Cómo se puede ver un mismo hecho de 3 formas diferentes? Por supuesto. ¿Por qué no? Claro, y aquí la gente se raja la cabeza diciendo el vaso está medio lleno, medio vacío. No, el vaso puede estar de 1 millón de definiciones que le demos, ¿no? Los cristales. ¿Qué cree? ¿Usted cree en la información que nos pasan
los medios occidentales o los medios prorrusos? Hay que filtrarlo, todo hay que filtrarlo, todo hay que filtrarlo. Yo creo que, yo no reconozco que no leo tanto RT, Russia Today, pero todo eso hay que filtrarlo, porque se nota tanto cuando van para Rusia como cuando tiran solamente para Occidente, como se dice. Porque yo comprendo que los medios de comunicación, cuando nuestro país entra en un conflicto bélico, podemos dejar de ser medios de comunicación y somos medios propagandísticos. Exacto. ¿No es cierto? A veces se le va la mano, me parece a mí. Porque al final... El otro día leí el 5 de marzo, yo viví en Cuba 3 años y escribí una tesis doctoral sobre Cuba que pronto se publica el libro, en pocas semanas, que es una tesis muy crítica de la revolución cubana, de la economía. No me meto ni con las libertades, derechos individuales, no, con la economía. Y leí el 5 de marzo, el Granma decía, visitó el presidente de la Duma rusa, visitó Cuba. Cuba y Rusia, amigos de la paz. Con Cuba no me voy a meter, además tengo mucho cariño por ese país. Ahora, llamar al agresor de esta guerra amigo de la paz, la verdad que decir que Rusia en este momento... Hay que estar alineado, doctor, para decir eso. Alineado completamente. Porque solamente puede ser amigo de la paz los Estados Unidos de Norteamérica. No, pero amigo de la paz el que agrede. Eso es un dato. Mire, yo suelo empezar las charlas cuando esto tiene forma de charla, con la ciencia política, las relaciones internacionales, la sociología son ciencias sociales. Ahí hay datos de la realidad, que no se discuten, es como que el sol sale por el este o que 1 más 1 es 2, y lo opinable. Llamar operación a esta guerra, yo lo escribí en Twitter hace poco, pero ¿qué pasó aquí? ¿Entraron soldados y tanques o entró un grupo de cirujanos? Operación. Como decimos en Argentina, macho, es una guerra hecha y derecha. No podemos decir eso. Bueno, no puedes si eres alineado políticamente con uno de los dos, pero es una guerra. Le están dando a objetivos civiles, a clínicas, a periodistas. ¿Eso es una operación? Y los unos acusan a los otros de matar civiles. Sí, no, por eso es. Y los otros a los unos, ¿no? Cuando mi madre llevaba a mi padre, estaban de novios a ver una película sobre guerra. No, mi madre se llamaba Sara. No me lleves a ver una película de guerra, Sara, ya sé que perdemos. Claro, el alemán no había perdido. La guerra la escriben los vencedores, lamentablemente. Siempre es así, siempre es así. ¿Cuál es su visión, aunque ya nos las debe entrever claramente, cuáles van a ser las consecuencias de esta operación, esta guerra frontal entre Rusia y Ucrania? Uno puede tener, doctor, hipótesis, puede hacer conjeturas más o menos firmes, pero no tenemos, le digo porque ya he participado en varios programas, incluso en estudios de televisión y en radio. Los analistas podemos hacer esas conjeturas, hipótesis, no tenemos la bola de cristal. Va a haber desde ya consecuencias para Ucrania, va a haber para Rusia y va a haber para el mundo, también para América Latina. Yo creo que especialmente para Europa, Alemania se está rearmando, países que eran neutrales están ayudando a Ucrania. Van a muchos tipos de consecuencias y sobre todo, creo, económicas además de políticas. ¿Irán a pagar el gas en rublo? Eso también, para eso también necesitaría la bola de cristal. Pero la experiencia, la formación que tiene usted. Si el contrato dice dólares, hay que pagar dólares. Ahora después políticamente se puede arreglar, pero los contratos creo que eran dólares o euros, por eso. ¿Qué cree? Entonces, ¿usted cree que se va a imponer el contrato por encima de la guerra? No se puede saber, no se puede. Lo que sí quisiera por deformación profesional es que se termine la guerra. Claro. Y que se llegue a compromisos que se puedan mantener. Porque la otra opción es ya todo el esquema de barco con gas, de carga de gas que puede vender los Estados Unidos de Norteamérica a Europa, ¿no? Es una posibilidad. Claro. Es una posibilidad. El tema es que el gas ruso lo que era serio era la entrega. El otro día asistí a una reunión que decían la otra opción sería algunos países árabes, pero parece que no tienen la misma confiabilidad o que en el futuro puede caer, no digo todos los árabes, ¿no? Porque el principal aliado de Rusia en todas las guerras
ha sido el invierno. Exacto. Pregúntele a Napoleón. A Napoleón pregúntele. Y a Y Hitler. a Hitler. ¿Ya? Bueno, El Stalingrado, invierno, claro. el invierno es el principal aliado de Rusia. El invierno en ese lugar del mundo empezará pues el 21 de diciembre. Así es. Pero ya yo estuve en Finlandia 2 años y medio, le aseguro que en octubre puede nevar. Sí, Helsinki está muy cerca de San Petersburgo y en octubre, noviembre en ya octubre, estaba. noviembre no hay más que 6 horas de luz. Sí. Yo tuve la suerte de estudiar bien al sur del Brasil, el Río Grande do Sul, casi frontera con Uruguay. Los gaúchos. Eu sou gaúcho, me paso fundo. Chivarrón de pé da terra. Entonces, Boa carne, muito boa carne. tem churrasco a pé da terra, dice, ¿no? Vino queche, quentão. Entonces, en esos lugares, cuando era verano, eran las 10 de la noche y seguía el sol ahí. Y a la 1 de la mañana también, a las 12 también, en pleno enero, sí. Quizás un poco, no el mismo sol del día, pero bastante claro. Quizás un poco más al sur, quizás en Buenos Aires. ¿El qué? Porque 10 y media se ponía el sol, pero más al sur o más al norte, dependiendo, tenemos pues los polos que tienen 180 días de día y claro, 180 días de noche. En Ushuaia, que es la ciudad más austral del mundo, ahí al lado de Chile, abajo, es lo mismo, pero al revés, digamos, ¿no? El verano, el sol casi no se pone, más en Finlandia todavía, y en invierno los días son muy cortos. Su experiencia en Finlandia, en términos de la educación, de la vocación de la gente, de la cultura, de la medicina, ¿qué impresión le dejó Finlandia a usted, embajador? Toda es positiva, por supuesto. Yo fui a Finlandia 2 años y medio después de estar 3 años en Cuba, sin solución de continuidad, sin pasar por Argentina. Pasé de los 35 grados sobre cero a los 40 bajo cero, 35. Bueno, fue algo más que un cambio climático, no voy a entrar en detalles, pero fue muy interesante, además, digamos, la embajada concurrente con los 3 países bálticos, Estonia, Letonia y Lituania, ¿sí? Son países chiquitos, en auto se recorre muy rápido, muy rápido. Sí, Finlandia creo que tiene frontera con Rusia, ¿no? Sí, es socio de la Unión Europea, pero ya entonces, hablo de 2010, 2012, estaba la polémica, estaba el debate, ¿nos hacemos o no nos hacemos de la OTAN? Hoy no lo han hecho todavía, pero en este tiempo, por supuesto, se reabre el debate por lo que sabemos, por lo que está ocurriendo en Ucrania, porque Finlandia tiene 1.300 kilómetros de frontera con Rusia, como la tienen también los bálticos, los 3 bálticos, pero ellos sí son de la OTAN y de la Unión Europea. Finlandia solamente es Unión Europea. Estamos queriendo acreditar nuestro medio a través de las autoridades rusas. Nos habilitaron Sputnik y otras páginas porque de pronto Occidente es tan amigo de la libertad de prensa y de expresión que cortaron las agencias, los medios rusos en honor a esa libertad de expresión, ¿no? Porque sí, muy parcial. Ellos dicen, como dice Voltaire, ¿no? Como lo hacen decir a Voltaire, no estoy de acuerdo con lo que piensas, pero daría mi vida para mantener el derecho a decirlo. Así es. Una de las biografías de... Entonces, los países donde hay libertad y democracia, para que siga habiendo libertad y democracia, nos han censurado algunos medios. Entonces, pasamos nosotros a comunicarnos, ya cuando tocó entablar una comunicación con la Cancillería, el Viceministerio, la Dirección de Comunicación, vimos en nuestra pantalla que alguien no había clausurado el acceso a comunicarnos con Rusia. Qué raro. Qué grande que es la libertad, ¿no? Depende, algunos son más libres que otros. Claro, terrible. Ya, entonces, es un problema, digamos, yo decía, por ahí una solución puede ser que Rusia devuelva la zona que ha afectado de Ucrania, al mismo tiempo que Estados Unidos le devuelva a los cubanos Guantánamo. O Chile a los bolivianos el litoral. O Estados Unidos a México, los 3 estados.
¿Cómo será? ¿Cómo es esto de las dos varas? Usted que es diplomático. Y muchas veces hay dos Una varas y vara uno para tiene que hacer pedir, equilibrio entre las dos varas. una vara Como para muchos comprar países. y otra vara para vender. Sí, y Algo hay que así, hacer ¿no? equilibrio, muchas veces. Los países, en mi país también tiene que hacer equilibrio, tiene principios y valores de una parte del mundo, pero tiene relaciones muy buenas también con Rusia, por supuesto. Yo es una cosa que temo, doctor, que le he mencionado en mis Eh, charlas. Alberto Conozco la Fernández, germanofobia por mi padre, la generalización, los judíos, el holocausto. Le temo a la rusofobia. Hay sí, muchos rusos en Rusia y fuera de Rusia que no están de acuerdo con la guerra o que no tienen nada que ver y no pueden usar tarjeta de crédito. Conozco una chica acá, un caso personal. No pueden enviar dinero, no pueden viajar a su país. Las van, digamos, las amigas la van segregando. Eso es rusofobia. ¿Qué tiene que ver la chica y la cantidad de millones de rusos en el mundo que no tienen nada que ver con la guerra a sufrir las consecuencias? claro. Ya al final de esta entrevista vamos a mostrarle a usted la portada del periódico La Estrella del Oriente del día de mañana, porque este momento es como se cierra la edición, tenemos la edición en digital, el último borrador, digamos. A ver, vamos a ver, Isaac, a ver para qué opina el embajador y Juan Cruz. Uh, Evo ¿Qué es la Morales presentó IPF? audios que implican a policías con narco. ¿Qué más dice? Oh, Recaudación del impuesto creció. ¿Qué? Grande fortuna. Creció 2,5% con relación al 2021. Padres de familia están atemorizados por intento de raptos a dos estudiantes. Parece que hay mucho problema con el tráfico y trata de seres humanos para diferentes fines. Nosotros a las 11 de la noche presentamos a nuestros amables lectores todo el contenido de nuestro periódico el otro día. Juan Cruz. Muchas gracias, doctor. Realmente muy importante lo que dijo el doctor von Eichen, no solo de lo que está pasando en el mundo, sino de la importancia de la carrera de diplomacia. A ver, Juan Cruz, Hay ¿qué vamos a varios hacer? países que no Una valoran la pregunta a carrera Juan y es muy Cruz. importante. ¿Puedo hacer una pregunta a mi colega Juan Cruz? Sí, ¿Qué vamos a hacer con los 100, 200, 20 o 10 agujeros negros que son los barcos que están en aguas internacionales y lo utilizan de calabozo para los musulmanes? oh, sí, realmente es un tema muy delicado. A ¿Por veces, qué? Porque ahora hay parece que gente, todo es Rusia y Ucrania, pero porque la gente, hay países que dicen hagan lo que yo digo, pero no hagan lo que yo hago. Doble moral. así doble es. vara. Claro. Usted me entiende, embajador, ¿no? Por supuesto que lo entiendo. Por Parece supuesto. que ser que la historia, las normas y los códigos lo escriben los poderosos y los vencedores. Los vencedores, sí. Sí, Sí. ¿no? Como ejemplo, Hiroshima y Nagasaki. No fue un genocidio, casi que creo que lo han condecorado a los asesinos que participaron en esa operación, como le llamamos, ¿no? Una locura. Una locura, ¿no? Hasta siempre, embajador Juan Cruz, tus últimas palabras para tranquilizar al pueblo cruceño, boliviano y el mundo para que duerman tranquilo. No, muy interesante escucharlo a Pedro von Eichen y lo comprometemos para que nuevamente esté con nosotros hablando de la realidad internacional, que es tan importante. Como decía el general Perón, la verdadera política es la política internacional, por eso es importante escuchar a gente como el doctor von Eichen. Muy buenas Las noches. dos cosas que decía el general Perón, todos los hombres son buenos, pero cuando están vigilados son mejores. Es verdad. Y la segunda cosa que dicen, y yo le digo también a los amigos del MAS, los peronistas somos como los gatos, dicen. Cuando la gente cree que nos estamos matando, solo nos estamos reproduciendo, dicen. Exacto. Exacto. General Del Perón, Perón. otro día hablaremos de la gran Evita. Hasta siempre. ¿Cómo no? Hasta siempre. Siempre.